Un cordial saludo para todas las personas que están escuchando este podcast. Soy Sandra Milena Ávila. Hoy hablando de teorías de aprendizajes, el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, aplicabilidad de las teorías en las aulas. El estudio de las teorías del aprendizaje nos permite observar el cambio y evolución que ha tenido la sociedad y en sí la escuela, poder observar cómo se ha venido estructurando el aprendizaje y los modelos que se construyen a partir de ellas nos permiten evolucionar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones en el Aula. Hoy vamos a viajar en el tiempo. Vamos a iniciar hablando de una teoría que nació en el siglo XIX, pero que sigue sentada en muchos de nuestros pupitres. El conductismo como teoría del aprendizaje permitió observar cómo el ser humano aprendía y cambiaba sus conductas sin explorar los procesos mentales subyacentes. Schum, 2012. En el conductismo se reconocen tres vertientes. El condicionamiento clásico de Ivan Pavlov usa la asociación, estímulos condicionados y reflejos incondicionados. Edward Thorndike, con el condicionamiento operante, usa la causa-efecto, ensayo-error, premio-castigo, estímulo y respuesta. Y Albert Bandura, con el condicionamiento social, usa el modelado y el aprendizaje observacional. Seguramente recuerdan sus días de colegio, la repetición de tablas, las fechas históricas grabadas a fuerza de memoria y ese sistema de premios y castigos. Hoy analizaremos cómo esta herencia nos facilita algunas cosas, pero también cómo limita el potencial de nuestros estudiantes. Por otro lado, encontramos la teoría del cognitivismo. Tenemos la teoría del procesamiento de la información desde la postura de Gagne. El aprendizaje es un proceso y de este se obtiene un producto, el cual se da de la misma manera que un computador procesa la información y la guarda para ser utilizada cuando se requiera. Otro representante es Jean Piaget con la teoría psicogenética, caracterizada por las etapas de desarrollo, etapa sensoriomotor de 0 a 2 años, etapa preoperacional de 2 a 7 años, etapa de las operaciones concretas de 7 a 11 años y la etapa de las operaciones formales de 12 años en adelante, donde ya se da la metacognición y la resolución de problemas. ¿Cómo serían las aplicaciones educativas de estas teorías? El conductismo, crear espacios que permitan el seguimiento de normas de convivencia. La psicogenética de Jean Piaget nos permite hacer currículos basados en la edad madurativa, uso del juego para explorar y comprender el mundo, menos libros, más proyectos, y el docente como facilitador. En la teoría del procesamiento de la información de Robert Gagne, la manipulación del entorno para conseguir aprendizajes, motivar al estudiante y hacer el uso de la retroalimentación. En el constructivismo con Ausubel, generar aprendizajes que sean significativos para el estudiante y ayude a modificar sus estructuras cognitivas. Con Vygotsky, apoyarse en el uso del medio y el contexto social para favorecer el aprendizaje y los juegos de rol. Con Brunner, guiar al estudiante a que explore por sí mismo el medio, que aprenda a ser crítico y autónomo. Mis reflexiones personales y las limitaciones de cada enfoque. El conductismo nos aportó algo valioso, entender que el comportamiento puede cambiar, nos enseñó sobre el refuerzo positivo y la importancia de los hábitos. En la sociedad seguir reglas es vital y el aprendizaje del método científico paso a paso ha sido una ventaja clara. Sin embargo, aparece aquí la primera grieta. En la práctica conductista, el docente es el dueño absoluto del saber y el alumno es un receptor pasivo. Memorizar no es garantía de aprender. ¿De qué sirve que un estudiante haga silencio si no entiende el valor de la escucha? Lo hace por miedo al refuerzo negativo, no por conciencia. Como seres que razonamos, repetir información sin análisis nos quita lo más humano que tenemos, la postura crítica. En mi formación profesional descubrí una bandera distinta, el cognitivismo y el constructivismo, y aquí es imposible no mencionar a Jean Piaget. Piaget nos recordó que el aprendizaje no es lineal ni mecánico. Él nos enseñó que el niño no es un adulto pequeño al que hay que llenar de datos, sino un constructor activo de su propio conocimiento. Así como para Vygotsky, el aprendizaje se realiza por intermedio del intercambio sociocultural. Esto cambia el rol del docente. Ya no somos el depósito del saber, sino mediadores que provocan desequilibrios cognitivos para que el alumno piense, se equivoque y reconstruya. El dilema de la realidad, Bogotá y la neurodiversidad. Ahora, aterricemos esto en nuestra realidad, aquí en Bogotá. Es fácil hablar de teorías, pero ¿qué pasa cuando tenemos aulas con 40 estudiantes? Nos enfrentamos a un reto sistémico. Tenemos grupos numerosos donde conviven estudiantes con trastornos del neurodesarrollo, algunos con diagnóstico y muchos otros sin él, estudiantes con necesidades neurodivergentes que no encajan en el molde conductista de repetir y callar. El ser humano no es una computadora.
No podemos garantizar que por manipular el contexto todos guardarán la información igual. Los factores emocionales dictan la clase cada día. Si un niño tiene hambre, miedo o una condición de neurodesarrollo no atendida, el estímulo-respuesta simplemente no funciona. En la práctica de la educación física pasamos por todas las teorías, desde el seguimiento de instrucciones para poder ejecutar una postura o ejercicio para evitar un accidente o lesión, lograr trabajar en equipo y construir reglas y aprendizaje a partir del juego y esa interacción sociocultural, descubrir el aprendizaje por medio de estímulos dados en clase a partir de materiales, vivencias corporales que le permiten descubrir todas sus fortalezas y aspectos por mejorar, construcción de una postura crítica frente a sus hábitos de vida, pero siempre propendiendo por un aprendizaje significativo, porque ¿de qué sirve una persona que es flexible o un excelente deportista si no sabe dónde poner sus emociones, cómo cuidar su cuerpo o lo que es peor, cómo propender por el cuidado del cuerpo de los otros? A manera de conclusión, la educación contemporánea debe ser multidimensional. No depende solo del docente o solo del contenido. Es una red entre estudiante, contexto, tecnología y emociones. Hoy la sociedad nos pide alumnos activos y responsables de su proceso. El conductismo nos dio una base, pero nos queda pequeño. El reto para nosotros los docentes en Colombia es cómo conectar el alma del alumno en medio de la masificación. El aprendizaje debe ser un puente, no una jaula de conductas. Gracias por escuchar esta reflexión. La próxima vez que pidas silencio en clase, pregúntate, ¿quiero obediencia o quiero conciencia?